planificando Uruguay, se nos está acabando Brasil. Se acabó y prácticamente Brasil ya nada. Y ya llevamos 2 meses en Brasil. El agua está café. La casa no está así normalmente. Ya quedan pocas playas así donde se puede manejar por la playa. En el mundo. Cangrejita 4x4. Ahí están durmiendo, mira. A la orilla está lleno. Ya les vamos a estar contando cómo nos tratan en esta frontera. Me preguntó, ¿está vacunado? Dependiendo de los precios en los que nos vamos a quedar. 3 lucas. ¿Está bien? Sí, está bien, pues 3 lucas. Y vamos a ir a conocer el Parque Nacional Santa Teresa, que está aquí al lado. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. From within, today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Acompáñanos en el viaje. Ese es un bus gigante. Se vende. ¿Quieres viajar en un bus? Ah, ni cagando, muy grande, ¿para qué? No tenéis dónde estacionar. Es un No. taxi al final. No, nosotros necesitamos así. Nada. Mientras más chiquitito, más caro. Necesitamos lo mínimo. ¿Qué era eso? La entrada a un parque, Aqua Locos se llama. Al menos aquí están todos los toboganes también. Mira, si no te gusta la playa, ni el agua salada, ni la ola y todo, ahí te tiráis ahí. Yo prefiero la playa. Vamos pasando por Capao da Canoa y la playa es gigantesca, es muy muy grande, hace calor, pero el agua es café. Está café. Es como que todo el borde es café, es como para hacer surf. Así que vamos a seguir rumbo al sur. Vamos a seguir manejando un poquito más allá. No termina todavía la playa y que yo la vi en Google Earth, así que capaz que para allá encontremos otra vista, otro lugar, otro ángulo. Mira, es grande la ciudad. Y nos quedemos en uno de esos, nos quedamos, no creo. Planificando Uruguay, se nos está acabando Brasil. Se acabó y prácticamente Brasil ya nada. Bueno, se había acabado allá arriba y nos encontramos con Torres y nos quedamos pegados. Y nos quedamos pegados porque la playa Guarita está espectacular. De repente de la nada aparece un panorama y nos quedamos 2 o 3 días más. Estamos en Casino, con doble S. Casino. Este es el último lugar, se supone, que visitamos antes de salir de Brasil. Estamos a ¿cuántos kilómetros de la A frontera? 259 kilómetros, 250 kilómetros. 200 y algo kilómetros de la frontera. Se supone que mañana cruzamos a Uruguay, pero por fin salió el sol y hay 28 grados. 28 grados. Así que bueno, vamos a conocer la playita, vamos a ver si nos podemos bañar. Y si está buena, capaz que extendamos nuestra visita al Tuta. No encuentra ya más excusas para extender su visita en Brasil y ya llevamos 2 meses en Brasil. Está bueno, aquí me gusta, yo me quedaría un mes. ¿Un mes más? No. Está bueno, igual hacen días que nos viene persiguiendo el buen clima. Allá la última vez que nos llovió fue allá arriba en Ribanceira, fue un día que llovió un poquito, pero el resto hemos tenido buen clima, nos hemos cagado el calor. Hoy día hace calor, hoy día ya dentro de la camioneta no se podía estar porque hace calor. Así que tenemos que sacar la sillita y sentarnos debajo de una sombrita.
Pero aquí está la solución, por 3 cuadras está la playa, así que esa es la idea. Ya vamos. La playa es gigante, pero es terrible playa. El agua está café y hartos mosquitos. Así como no todos los brasileños son buenos para la pelota, no todas las mujeres brasileñas son garotas de Ipanema, tampoco todas las playas son espectaculares como la que fuimos nosotros, que se llama Bombiña. Pero esta playita tiene no sé cuántos kilómetros, unos 20, 30 kilómetros de playa, fácil, de lo que se ve. Pero es bajita, caminamos como 50, 60 metros nosotros hacia adentro y te llega aquí al... Mientras más camináis más arriba, más abajo te llega el agua. Hay un ejemplo. Sí. Ahí va la niña caminando y no te sube la rodilla. Y después baja más el agua. Hace calor, Hace calor. igual nos bañamos. Sí, igual me tuve que tirar carpitas y... Y si te bañaste, ¿por qué no apareces en Zunga para YouTube? No, muy feo espectáculo. Y pisé 2 cosas que se movieron, así que Arrancaste. arranqué la mierda. Pero esta va a ser una de las primeras playas que van a encontrar el que venga manejando desde allá de Chile, Plaza de Argentina, Uruguay, que venga por la costa. Esta va a ser de las primeras playas que va a encontrar. Casino se llama. El camping se llama Los Ferroviarios, Sindicato Ferroviario. Ah, bueno, a 4 cuadras de la playa está el camping. Así que pues para parar un par de días aquí, pedir los que han subiendo, está bueno. Mientras el tuta es sanito, sanito, sanito y se está tomando una agüita con gas, yo no me aguanté y me pedí una caipirinha que está hecha con abacaxi, con piña y vodka, Smirnoff. Así que para despedirme de Brasil. Ya está la casita más o menos ordenadita porque hoy día nos vamos a Uruguay, che. Uruguay, nos vamos. Uruguay, papá. Lo que yo les quería mostrar antes de es que este orden que se ve aquí, así, la casa no está así normalmente. La casa se ve así solamente cuando vamos a viajar, cuando hacemos aseo o cuando nos estacionamos varios días en algún lugar, cosas así. Porque cuando estamos en movimiento constante esto es un desastre. Cuando estamos aquí adentro, habitando. Viviendo, sí. Sí, porque cualquier cosa que tú pongas, y eso ahora igual está desordenado, porque esto vaya adelante, esto vaya adelante, eso vaya adelante, esto va aquí adentro. Pero no habrá ahí. Esto también va aquí adentro, lo voy a guardar porque después me retan. Pues dicen, que todas tus cosas tiradas. ¿De quién son todas las cosas que has recogido? ¿Eh? ¿De quién? Apuesto que si voy a mi asiento andan tus calcetines blancos todavía dando vuelta ahí. No hay nada en el asiento del tuta, ahí está la imagen de respaldo, se está puro quejando. Ese es el saco con la ropa sucia, el refri que ya está todo guardado y le pusimos esos cordelitos ahí para amarrarlo, para que no se mueva. Esto es tuyo. No, porque eso está ahí para que se deshumedezca, pues si hay, para que aprovechemos el sol del viaje. Bueno, de aquí a la frontera son como 3 horas aproximadamente, 2 horas y media. Pero antes vamos a ir a hacer unas grabaciones por ahí. Hay una foto ahí en la playa que la vi ayer con otro auto y voy a buscar a la modelo principal, a la cangreja, para que pose para nosotros. Ya quedan pocas playas así donde se puede manejar por la playa. En el mundo, Aparte que esta playa está gigante, es muy larga. 200, casi 300 kilómetros. Una locura. Hay una disputa ahí porque hay un corte ahí, hay un municipio distinto y todo, pero tiene como 300 kilómetros la playa. Qué locura. Sí. Y el tuta está con alergia. Alergia. Bueno, yo creo que lo van a dejar en la frontera por sospecha de COVID. Así que atrapado en Brasil. Alergia a salir de Brasil. Sí. Está lleno de autos nuevamente. Aquí está la cangrejita, playera. El mar está aquí, justo aquí. Está lleno de autos, de gente que viene a pasar su día aquí en la playita. Aprovechar el día de sol que hay. Y aquí está la cangrejita. Miren qué linda se ve. Tira toda la onda. Ya, ¿cómo es el video que quieres que haga? Explícamelo. Esto yo te espero acá y lo revisamos y si no lo hacemos de nuevo. Sí, fácil. Parece fácil, pero la logística no siempre lo es. Lo hacemos con cariño y porque nos gusta, eso es lo que es importante. Al tuta se le ocurrió sacar el dron, así que me toca manejar. Tengo que conducir yo porque él va a ir sentado de copiloto haciendo algunas tomas. Hay un poquito de viento, pero vamos a tratar de que queden unos videos así bonitos. Igual la cangreja es grande para mí, yo soy pequeñita, es grande. Yo creo que el sol está de allá para acá, entonces tendría que ir tú adelante y yo de frente. Así está bien, pero que la playa esté derecha. ¿Está bien? ¿Así de altura está bien o no? Sí, yo creo.
que se vea todo. Ya vamos. Recuerda que quedó chica, que voy a ir manejando descalza. El asiento está suelto. De aquí paso, por aquí no. Sí, da, no, si no pasa nada. Mientras más lento, más posibilidad tiene de quedar pegado, sí. La cangreja pasa por todas las arenas, pues. ¿Está bien? Más al medio, si querés. Ahí. Más. Es que tú tenés para acá, por eso que no... Ya, pero yo voy siguiendo la línea del camino. No, nomás. no hay línea aquí. Hay que línea, hay línea. Ahí está el medio, Y hay un poquito más cerca. más para abajo. Sí, porque esto es mucha arena para mí. Yo que viera eso, acá nomás de arena, más cerca. Vamos por la arena. Cangrejita 4x4. Nosotros pensamos harto tiempo en tratar de comprar un vehículo 4x4. El problema es que no hay de estas camionetas, así como de este tamaño, un poquito más grande tal vez, 4x4 está la Mercedes, pero es muy cara. Ya, vamos a ver. ¿Derecho nomás? Se movió para. Pero no te precis, si tenemos tiempo. Ya. Ya vamos. Arena. Vale, nomás, ponle nomás. Aquí mismo está el comienzo. Justo hoy día hay día de feria y nosotros nos vamos. No podemos comprar nada porque no sabemos, pero lo más probable es que a Uruguay no se puede entrar, ¿verdad? Norm- 500 metros, gira a la izquierda hacia Ru. Normalmente en las fronteras no te dejan cruzar con ningún artículo vegetal o animal. Así que vamos nomás. Yo creo que esto no se ve con la GoPro. Paramos a la orilla del camino para mostrarles esto, pero lo vamos a tener que grabar con el celular porque con la GoPro no lo van a poder ver. Pero ahí está. ¿Cómo se llama, mi amor? Capiraba. No, Capiruaba. No sabemos cómo se llama. Ese que está ahí, lo vamos a buscar. Ahí están durmiendo, mira. A la orilla está lleno. Mira, ahí hay otro. Ahí hay uno rascándose. Ahí va nadando, mira. Hay mucho viento. Hay cisnes de cuello blanco. Y allá hay unos medios rosados bien raros. Mira, no son flamencos, no sé lo que son. Qué linda toda la vida que hay alrededor del agua. Hay harta agua, entonces hay de todo. Y hay unos gansos que pues ya no los vimos, hay unos que son como flamencos, pero con hocico de cuchara, así. Raro. Águila, Águila. garza. Capiroaba, se llama esa. ¿Cómo se llaman? Capibara. Capibara. Te cae uno de esos, por eso es que anda acá a 30 aquí, mira. Por si se te cruza alguno en el camino. Chico, guarén, dijo Macana. Recién hablamos con Miriam y con Carlos, que van un poco más adelante. Ellos ya cruzaron la frontera o la aduana brasileña y también la uruguaya y dicen que el trámite fue súper rápido, que no se demoraron nada y que ya están almorzando a la orilla de la playa en Coronilla. Así que esperamos nosotros cruzar también sin ningún inconveniente y ya les vamos a estar contando cómo nos tratan en esta frontera. Aquí antes de llegar al pueblo está la oficina de migraciones. Así que vamos a entrar para hacer el trámite y nos seguimos moviendo. Y aquí ¿qué dice el letrero? Policía Federal, Policía Ferroviaria. Acabamos de hacer la aduana de Brasil Un desorden.
Nos timbraron los papeles, entregamos el papel del vehículo, nosotros viajamos con los pasaportes, así que nos pusieron el timbre del pasaporte y después nos preguntan si acaso teníamos el papel del vehículo para hacer el ingreso. En Claro. el fondo, lo que nos timbraron fue para ingresar a Brasil y estamos saliendo de Brasil. Entonces le dijimos que habíamos entrado nosotros por Paraguay, por Ciudad del Este, y que solamente nos habían timbrado el pasaporte, pero el vehículo supuestamente quedaba registrado en el sistema. Entonces ellos lo estaban ingresando al sistema como si estuviéramos entrando en vez de estarlo cerrando como si estuviéramos saliendo. Es decir, Un desorden, la verdad. claro, no tiene mucho sentido porque eso quiere decir que nunca nos dejaron registrado en el sistema cuando entramos. Podríamos devolvernos y estar 3 meses más en Brasil, pero bueno, hay que trabajar. Así que allá vamos. Uruguay nos está esperando y se supone que el control de Uruguay está 4 kilómetros más adelante. No sé, igual la entrada ya fue rara porque la mina, pero yo vi la mina que pasó, entró y tac, 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 me preguntó si acaso tenía las vacunas. Aquí el guardia nos pidió hasta el certificado de las vacunas. Ya la mina me preguntó, ¿está vacunado? Sí, que tengo 4 vacunas. Ah, ya. Tac, 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 tac. No me dijo, y yo le pregunté que cuántos días puede estar. No, está bien. Y nada, Porque pues, si no le pregunté no dice nada. y allá no pidieron ni un papel del vehículo, entonces la mina no anotó nada. O sea, nosotros podemos haber entrado a pata, en avión. No, como eso sea. no es verdad, porque cuando yo entré yo sí presenté el papel del vehículo. Pero ¿cómo el Juan aquí dijo que no existía? No sé, pues, es muy Eso raro. me refiero. Pero cuando yo entré sí presenté el padrón y ella dijo que quedaba registrado en el sistema, pues han asociado a mi pasaporte. Claro, y este quería Entonces, un papel. Claro, y este quería que allá nos hubieran entregado un papel para ahora salir, como para darlo de baja. No tenemos idea. Mira, viajero y viajero. Bueno, ahí vamos, a Uruguay. Allá. Bueno, ya hicimos migraciones y aduana uruguaya, no nos revisaron el vehículo, solamente nos pidieron obviamente el documento de identidad y el padrón del vehículo Seguro. y el seguro Mercosur. Nosotros ya habíamos contratado uno antes que se nos había vencido, así que lo renovamos ayer antes de cruzar la frontera. Lo contratamos con el BCI, nos cobraron como 38, 39 mil pesos por 45 días, que es lo que más o menos nosotros nos calculamos que nos vamos a demorar en llegar a Chile. Así que tranquilo, sin ningún inconveniente. A las personas nos dan 90 días de permiso para estar en el país y el vehículo tiene permiso 1 año, algo que no sabíamos, es una novedad. Así que si a alguien le sirve, si a alguien le interesa, 1 año puede estar el vehículo acá. Oficialmente se nos acabó Brasil, pero entramos a Uruguay. ¿Él tú está con depresión? No, un hito nuevo, o sea, entramos a otro país. Yo había venido a Uruguay antes con los cruceros, pero no había tenido la oportunidad de estar así 1 semana, 2 semanas, o los que estemos, dependiendo de los precios en los que nos vamos a quedar. Si está muy caro, vamos a pasar rapidito. Si está normal, nos vamos a quedar unos días más. Hace un calor. Si llegamos a una playa ahora y me puedo bañar, yo creo que me tiro al agua. Hace mucho calor. Ahí quedó la cangrejita. Esta es la costa uruguaya. Y miren quién están ahí. Nuestros vecinos. Aquí nos encontramos nuevamente con nuestros vecinos. Hola, hola. Este lugar se llama Coronillas. Es como la primera playita que encontramos aquí en Uruguay. Agua ahí. Agüita hay, pasto hay y vacas hay. Los precios, es que la cosa es que Chile es tan caro que nosotros donde vamos, si tú comparáis claro, Uruguay con Argentina, es muy caro. Si tú comparáis Uruguay con Brasil, es un poquito más caro. Pero si tú comparáis Uruguay con Chile, es más barato. Sí, un plato de pescado con papa. Estábamos mirando los precios ahí en un restaurante que estaba en la playa. Una milanesa de res o de pescado con algún agregado, 6 lucas. Nosotros veníamos asustados pensando que no, que los precios eran en realidad 6 lucas en un restaurante que está a la orilla del mar, no lo encontramos caro. Así que bueno,
Vamos al pueblito que está más cercano, que se llama Punta del Diablo, y vamos a ver si encontramos ahí donde dormir y ya les vamos a estar contando más. Venía mirando y como que me acordé de mi chileno ahí. Punta de Lobo, una cosa así, ¿no? Sí, tiene como esa onda. Punta de Lobo, Bucalemo, como para allá. Hay dunas y playa. Las casas no tienen protección metálica, no tienen rejas. Matecitos hay, maceteritos hay. Es como medio... Sí, me da la sensación de que el pueblito es como medio hipiento. Más que medio, bastante hipiento. Y hemos visto, nos hemos cruzado con hartos viajeros. Hay un montón de locales de artesanía ahí. La playa se ve buena, mucha artesanía, botecitas. Mira, está un caballo allá al fondo en el mar, sacando todo. Me gusta mucho. Hemos pasado nuestra primera noche en Uruguay. En nuestra primera noche en Uruguay, sí. Dormimos bien, empezó la lluvia, porque nosotros andamos atrayendo la lluvia nos sigue por todos lados. Pero bueno, dormimos bien y solucionamos uno de los problemas más importantes que teníamos, y es que no teníamos internet. Y acá el wifi salió fácil, nos pidieron un número de identificación, compramos un chip, le pusimos 300 pesos y tenemos 90 gigas por 10 días. Sí, la verdad es que ha sido más fácil que en Brasil no hubo caso, no pudimos solucionarlo. Y lo bueno de esta, que es Antel, se llama la empresa, Antel. es que te pide ingresar, si te pide la nacionalidad, si tú le pones Chile, nos pide el pasaporte, ingresamos el número de pasaporte y nos activó el chip de prepago. 90 gigas. Lo cargamos aquí mismo en el supermercado y hasta el momento han dado de maravilla. Se nos acabó el gas. Al parecer aquí la conexión del gas es similar. Yo creo que es la misma, se parece mucho, a menos que haya un par de... Lamentablemente, si hay 1 milímetro de diferencia, cagamos, no lo puedes cargar. Sí, este pueblito en el que estamos, que se llama Punta del Diablo, es como medio hipiento. ¿Medio hipiento? Es muy hippie. Muy hipiento. Hay de todo, pero para cargar gas no hay. Así que ya una vez que encontremos una ciudad más grande hacia el sur, vamos a buscar a ver si podemos cargar nuestro gas. Ya con eso estaríamos bien para recorrer Me gusta Uruguay. Me gusta Uruguay. Sí, nos han atendido bien, los precios no son tan caros como nos habían dicho, hay Ahora vamos a hartas entrar al playitas tan supermercado bonitas. Vamos a entrar al supermercado y vamos a grabar unos precios como para que la gente sepa. Pero Sí. por lo que hemos visto hasta ahora, o sea que comparado con Chile, nosotros tenemos la gran ventaja que Chile es tan caro que cuando salí Ya no es nos más sorprende barato. nada. 200 pesos, 199 5 pesos. lucas. 199 pesos son 4.526 pesos. 4 conformes. Sí. Son de 50 metros igual. Pero está carito. Aceite Natura, ese de 1 litro, 190 pesos. ¿Cuánto son 190 pesos? 190 pesos son 4.321 pesos. 4.003 litros de aceite. 900 ml de aceite. Ya, esta mayonesa Hellman casera, 140 pesos uruguayos, son 3 lucas, 3.180 pesos. Muestra el tamaño. 3.180 pesos por la chiquitita. 246 ml. Vamos a tener que dejar de comer hot dog. 3 lucas. Está bien, sí, está bien, por 3 lucas. 81 pesos, 1 kilo de espirales o 1 kilo de corbatita. Este café Iguazú, que no sabemos si es bueno, si es, no sé, 324 pesos, es decir, 7.300 pesos, esto que son 200 gramos de café. 160 gramos, 252 pesos, 5.700 ese tarro de café. Y la picaña, por ejemplo, dice 703 pesos el kilo, que son 15, casi 16.000 pesos chilenos. Ya estamos revisando aquí la cervecita, una Corona, 3.55, 100 pesos. Ahí está. Una corona. Una Corona, son 100 pesos. 1.500 pesos. Son Una corona. una cerveza. Chica. Así que desde este momento dejamos de tomar cerveza, dejamos de comer, nos vamos a poner a dieta y nos vamos a comer todas las provisiones que traemos de Argentina. Lo que tenemos que hacer es seguir de largo, ¿no? Pasar por Argentina lo antes posible, si no, con esos precios, no te puedes tomar chela. Te tomáis 2 chelas son 5 lucas.
Ahora puede ser el supermercado, el lugar. O el pueblo. El pueblo Después puede vamos a ser, revisar en otro para comprar. Puede ser porque las casas igual, hay hasta casas muy cuicas, muy chiquititas, muy así como bien hechas, muy chiquititas, muy sencillas, pero cuicas, o sea, de arquitecto. ¿Dice el precio? No. Pero más porque si decía el precio, te apuesta que no la compro. Ah, ¿Cuál es el precio de las 8 salchichas? ¿sale el precio? ¿No sale? No. Ya, ¿cuánto salió el total de la El compra? total salió 670 pesos, 15 lucas. Un poquito más de 15 Un lucas. poquito más de 15 lucas. Compramos 10 pancitos de hot dog. Salchicha, Sí, Coca-Cola. salchicha, la Coca-Cola salió 116 pesos. ¿Pero Son de casi cuánto? 3 lucas, de 2 litros. Coca-Cola cero. Un poco de jamón y queso para el desayuno y ya. Sí. Eso fue todo. Salió carito nomás. Así que desde este momento nos ponemos a dieta. Ahora tenemos que hacer la corta aquí en Uruguay. Por muy lindo que esté. Bueno, igual vamos a probar en otro supermercado y en otro Sí, pueblito estamos en antes un de... pueblo muy turístico. Sí, y muy pequeñito, entonces tal vez es la única opción. Pero hay más de un supermercado. Yo mira, hay 4 supermercados. Vamos a ir a mirar los otros. Bueno, y a pesar de que hay lluvia, nos motivamos y vamos a ir a ver, a conocer el Parque Nacional Santa Teresa, que está aquí al lado. Se supone que hay animalitos ahí, cosas, así que vamos a ir a ver qué tal. La entrada es gratuita, dicen, si uno se quiere quedar a dormir adentro hay que pagar. Así que vamos a averiguar, vamos a ver si hay más gente. Y... porque mañana parece que el clima no va a mejorar mucho. Entonces tenemos decisiones que tomar, si nos quedamos aquí o seguimos avanzando. Me devolví a comprar los huevos. 12 huevos, 2.500 pesos. Una bolsita, nos trajo una bolsita. Hay que sacarla, pues. My body never knows. Keep dancing with the devil, but he doesn't